Yo me llamo Azucena Vieites, soy artista y vivo en Madrid desde hace mucho tiempo. Soy de Guipúzcoa, pero vivo en Madrid desde hace mucho tiempo. Y también soy profesora asociada en las Facultades de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Complutense de Madrid. Yo soy Jon Miquel Euba, soy de Amorebieta, un pueblito que está cerca de Bilbao, y soy artista y llevo bastantes años alternando la pedagogía, incluso integrándola en proyectos artísticos en los que involucro a otras personas, donde yo generalmente tomo un papel como de mediador, pero que siempre tiene como una potencialidad pedagógica. Cuando tenía que venir aquí a Matadero, al taller, en algunos casos coincidía casi como con la docencia en la universidad, ¿no? Es decir, estaba por la mañana en la universidad y por la tarde tenía que venir aquí. Y era un día, ¿no? De esa semana lo que coincidía, ¿no? Las dos docencias, en la universidad y luego tenía que venir aquí. Entonces solía venir a veces cansada, pero en cuanto llegaba aquí es como si descansara, paradójicamente. Entonces yo creo que tiene que ver con que dejaba de tener que trabajar como desde una convención que todavía la academia arrastra en términos de docencia en Bellas Artes. Y en ese sentido creo que la universidad tiene que cambiar los modelos. Supongo que algunas ya están dándose cuenta de que hay modelos académicos que todavía perduran y que tiene que haber un cambio real en la universidad en ese sentido. Y por otro lado, creo que es necesario que fuera de una docencia universitaria existan programas como este que pone el foco en los procesos y en el carácter experimental del arte, en una genealogía de práctica experimental, porque ahora mismo se dirige todo mucho hacia el proyecto terminado y hacia la obra terminada, etc. Entonces, creo que espacios de encuentro, de conocimiento y de práctica, como este que empieza aquí en Matadero, pues que son muy necesarios. Cuando nos invita Matadero a configurar un programa para 3 meses, lo que hacemos es, primero, las dos tenemos la práctica artística que nos ha llevado a hacer talleres individuales de diferentes maneras. Yo personalmente durante 3 años trabajé en el Dutch Art Institute, que era todo lo contrario, era la primera vez que yo tenía alumnos y alumnas por un año completo. A partir de toda la sintomatología que yo encuentro en la academia que no había visto en mis talleres individuales, configuramos un proyecto de escuela en San Sebastián que se llamaba Calostra, junto con otros artistas, y ahí ya pusimos en práctica algo que iniciamos en Musá, que era otro proyecto con Xomin Badiola y con Sergio Pregó, donde el carácter rotatorio nos dimos cuenta que permitía que cuando tú trabajas con un artista, a veces puedes tener la tentación a trabajar como esa persona trabaja. Cuando luego trabajas como con otra persona, entiendes cómo esa persona trabaja, pero descubrimos que al ver cómo trabaja la otra persona, no solo aprendes dos maneras de trabajar, sino que ves lo que la primera persona nunca haría. Y es por comparación que esa invisibilización o esa dificultad para ver lo que alguien no haría solo aparece en este sistema rotativo. Esto fue lo que estructuró la escuela de Calostra, donde cada profesor o profesora venía una semana, y posteriormente en Tabacalera, en un programa que llevamos Itziar Ocariz y yo durante 3 años, lo seguimos explorando. Entonces, cuando nos invitaron aquí, quisimos un poco compensar todo aquello que veíamos que estructuras muy grandes como la universitaria no eran capaces de crear, porque son simplemente muy difíciles de cambiar o de mover. Entonces, lo que hicimos fue básicamente definir un sistema en el que no estábamos nunca juntos, solamente el final, el último mes, la última semana,
íbamos a estar juntos para hacer un cerramiento de lo que había tenido lugar. Entonces hay una comunicación entre las dos continua, pero de alguna manera estamos intentando que en ese intervalo, en el cambio de una a otra, puedan aparecer todas esas otras cosas que no son ya lo que cada uno haría, lo que cada uno te diría. Incluso para mí personalmente fue fundamental el taller que yo hice en Artelecu en el 95, donde un profesor, que era Badiola, me decía, esto es maravilloso, esto no nos interesa, y seguido venía Ángel Vados y me decía lo opuesto, ¿no? De manera que no podías como tender a complacer a cualquiera de los dos artistas, en este caso, sino que tenías que tomar la responsabilidad de redefinirte en función de tus intereses, necesidades y lo que te habían dicho, ¿no? Entonces, este ha sido un poco el funcionamiento básico. Lo que hemos tratado de hacer es siempre algo diferente, es decir, si yo hacía tutorías individuales, Azucena siempre ha hecho tutorías colectivas, por ejemplo. Esta semana estamos por primera vez poniendo en práctica las tutorías conjuntas que nunca habíamos experimentado Azucena y yo. Aunque tenemos mucha experiencia individual, un bagaje muy parecido por época, por contexto y tal, y una genealogía quizá muy similar, luego nuestra aproximación personal es muy diferente, ¿no? Entonces, sobre todo hemos estado todo el rato comunicándonos constantemente qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho, y luego en función de eso tú tratabas de complementar y dices, va, pues vamos a hacer esto otro para que no haya como una especie de comodidad o, bueno, sí, como para generar todo el rato como una especie de movimiento que estuviera permitiendo que se filtrara como muchas, no sé, muchas experimentaciones o maneras de abordar la práctica diferentes, no sé cómo decirlo. Yo quería también conocer a toda esta gente que estaba en el taller a través del trabajo que hacían. Entonces, después de la presentación que yo hice de mi propio trabajo, surgieron las presentaciones más comunes que tuvieron lugar a través del trabajo de cada una de las personas participantes, pero que dieron pie como a derivas que iban hacia lugares que tienen que ver con la práctica, con la situación personal de cada, etcétera, ¿no? Las maneras de aproximarse al arte, el momento, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo, Miquel, prefería hacer tutorías individuales y yo prefería, sin embargo, quizás por una cosa que me resuena de la universidad, es que esa idea de tutoría que me da un poco de rechazo, ¿no? Que es algo casi como muy, que implica algo muy concreto y que no tenía yo cuerpo para eso. Entonces prefería que no solamente tuvieran un feedback mío, sino que el posible debate o conversación que se pudiera generar fuera más poliédrico, digamos, ¿no? Como yo he trabajado mucho en contextos fuera de contextos conocidos, o sea, en el extranjero y tal, tengo ejercicios ya muy diseñados para que a partir de la práctica un grupo de personas que no se conocen entre sí terminen como cohesionándose muy rápidamente, hasta el punto que hagan que para cuando llegue Azucena la semana siguiente ya quieras saber qué es lo que hace esa persona, es decir, que hay un deseo de decir, ah, fíjate, no me pensaba que tú hacías esto. Entonces yo intenté parar esa convención porque me gustaba más que tú de repente te veas haciendo algo que tú quizá no harías, ¿no? Entonces recuerdo mucho que yo les propuse, tengo estos ejercicios, vamos a votar con cuál vamos a empezar, y a partir del ejercicio va a ser de una intimidad brutal. Cuando yo analice el resultado de ese ejercicio, vais a estar conociendo a la gente en un nivel más allá de lo que ellos sean capaces de generar como desde la práctica, ¿no? Sino como individuos o ciudadanas y ciudadanos, como seres sociales que están inmersos en una producción de un tipo que no tiene por qué ser artística directamente, pero que de repente eso yo sé que va a generar que para cuando estén con Azucena ya tengas el deseo de complementar lo que tú has conocido esa semana con lo que a través de su trabajo puedes ver. Y entonces es como, creo que se precipitan un poco, porque para mí estos contextos son contextos donde tú tienes que precipitar lo que habitualmente tiene un tiempo mucho más pausado, ¿no? Entonces es como ver, como, bueno, vamos a hacerlo más rápido, ¿no? ¿Cómo podemos? Entonces, bueno, recuerdo que eso es lo que decidimos, vamos a posponer la presentación y como ella era la segunda, pues... Cuando llegas a un espacio nuevo tienes que hacerte un poco con ese espacio, ¿no? Para
para empezar como una dinámica, o había gente que tenía como que reenganchar, ¿no?, con procesos que pues igual que estaban más parados porque habían terminado de estudiar, que a veces en esos momentos estás pues pensando que va a ser como de tu futuro inmediato, ¿no? Y yo qué sé, pues ya no tienes un espacio en la universidad o lo que sea, ¿no? Entonces vienes aquí, tienes que hacerte con el espacio también, ¿no? Supongo que nosotras también teníamos que hacernos con ese espacio. La dinámica pues ha sido desde estar, por mi parte, viendo, ¿no?, qué era lo que estaba pasando en esos espacios, hasta proponer, no sé, lecturas de textos o visionar vídeos y comentarlos, o visitas a exposiciones, efectivamente. Sí, eso ha sido chulo. Hemos hecho 2 salidas hemos ido al Centro de Arte 2 de Mayo, al principio, ya desde el principio, planteando una práctica en relación a esa visita que hicimos, y otra casi como al final. En el marco de este programa de taller habíamos señalado la importancia del carácter de la palabra experimental, ¿no? Aunque bueno, toda práctica es experimental en el arte, sí que hay una genealogía de práctica experimental hacia la que creemos que es importante señalar en estos momentos y dar un espacio, como el espacio que aquí se ofrece, ¿no?, que aquí se ha iniciado, por ser más precisa. Y por otro lado, en relación al grupo, a la hora de hacer la selección, hemos tenido muy presente que hubiera una diversidad de prácticas que pasaran desde la pintura, la performance, gente que trabaja con la escultura o con la instalación o con lo más textual, en fin, una diversidad de prácticas que pudiera ser enriquecedora en el trabajo como grupo. Y una diversidad también que implicara pasar por lo intergeneracional, un espacio que posibilitara relaciones intergeneracionales entre las propias personas participantes, pero también en relación a nosotras como artistas que les hemos acompañado durante estos 3 meses, ¿no? Esos espacios de flujo y de conocimiento y de transmisión o de encuentro intergeneracional, yo creo que es algo que en ocasiones no se tiene en cuenta y que creo que es importante, ¿no?, en la creación de escena. Una cosa muy importante para nosotros era que era un privilegio en Madrid disponer de un espacio de trabajo donde pudieras permanecer 3 meses trabajando, pero que en ese espacio era un espacio colectivo, que no era un espacio de trabajo individual, ¿no? Entonces yo el primer día, o la primera semana, el primer día de mi primera semana, les propuse trabajar con una serie de imágenes. Había una imagen que yo les decía que había visto un día que viajaba en un autobús, en la que al observar la posición de unos caballos, que 2 caballos, uno tenía la cabeza en el trasero del otro y el otro tenía su cabeza en el trasero del otro, y explicaba que me pareció una metáfora perfecta de cómo unos animales que no disponen de manos para quitarse las moscas de la cara, en esa disposición eliminan todo aquello que es molesto y superfluo, ¿no? En este caso, se ha convertido realmente, el grupo ha cohesionado de tal manera desde el principio que para mí es muy importante entender la potencia que tiene el hecho de que tú puedes quitarte de todas las molestias que pueden tener que ver con la práctica artística, que cuando estás en un contexto protegido como es este, si luego eres capaz de extender ese colectivo a la realidad, implica como un apoyo constante que te exime de padecer muchísimas cuestiones que tienen que ver con el aspecto más exterior de la práctica del arte, que no tiene nada que ver con la producción de arte, ¿no? Entonces, ayer precisamente hablábamos de que Moshe Feldenkrais, el creador del método Feldenkrais, explica que la salud no es más que el que una persona le enseñes a que elimine
los movimientos parasitarios que tiene automáticamente cuando quiere realizar una acción, ¿no? Y creemos que realmente hemos podido identificar en cada una de las personas de este grupo qué tipo de movimiento parasitario o de tendencia puede convertirse, aunque sea una cualidad, puede convertirse en su caso en una dificultad, de manera que creemos que ya la manera en la que ha cohesionado el grupo va a permanecer en cualquier otra estructura, o sea, más allá de la estructura protegida en la que hemos estado ahora estos 3 meses, creemos que eso va a pervivir porque se han creado estructuras de colaboración que son para siempre, son deseablemente para siempre, ¿no? Pero creemos que han podido sentir esa cohesión y la seguridad que te da el probar cosas con gente a la que das la autoridad y que en un momento dado te va a dar una opinión y hoy nos han dicho que hay muchas de estas personas que se van a vivir unas con otras, entonces nos parece muy interesante que eso se ha dado por las condiciones que hemos creado, o se han creado en Matadero con el programa, ¿no? En una ciudad tan grande como Madrid, en la que millones de personas quieren ser artistas, pero tiene unas condiciones económicas que te impiden muchas veces como dedicar todo el tiempo que tú necesitas para la práctica, ¿no? Entonces aquí yo creo que bueno, todos los factores de estudio, presencialidad y tal han dado creo que ya unos resultados que pudimos ver en las puertas abiertas, en la que pese a que inicialmente hubiera personas con unas prácticas determinadas muy diferenciadas, de pronto aspectos performativos han como tomado como, ¿no? como una presencia muy fuerte en personas que a priori no parecía que tuvieran no hubieran trabajado esa práctica, ¿no? Entonces eso ha sido muy interesante. Y luego el tema de también la diferencia en la metodología, que decidimos que Azucena en su semana tenía una presencia más fragmentaria, ¿no? y que yo solo venía 2 días intensos, y eso ya te obliga a generar ejercicios determinados, porque yo puedo empezar un ejercicio a la mañana y terminarlo a la tarde, o ella tiene toda la semana para poder hacer un seguimiento de la semana. Y ahí interviene otro factor, y es que en las semanas que yo he estado menos presente que Azucena, la figura de un coordinador, que es Alejandro Castañeda, que ha estado trabajando con nosotras, ha ido también acompañando a esa situación en la que las mismas salidas que Azucena comentaba, que se han producido a otros centros de arte, a conferencias, etcétera, han sido como articuladas con la presencia de este tercer elemento que ha sido fundamental para que se sientan acompañadas durante todos esos 3 meses, ¿no? En ese flujo o en ese trasvase como intergeneracional, señalar que es importante lo que como artistas que acompañan a las personas participantes en este taller podamos aportar, pero también lo que nosotros o nosotras nos llevamos en términos de aprendizaje de la experiencia, y eso, si lo conectamos con la idea de experimentación, creo que hay pues un potencial, ¿no? que bueno, pues que hay que dar, ¿no? por definirse, y eso creo que es importante, ¿no? que todas estas convenciones de lo que implica el taller, la persona que parece que tiene que dar en relación a la persona, o sea, que también estos programas sirven para relativizar o problematizar esas figuras, ¿no? El día de la presentación, precisamente, Azucena preguntó a las participantes qué expectativas tenían, y a partir de esa conversación yo recuerdo que una persona dijo que venía totalmente formada en el extranjero, venía abierta a lo que sucediera. Entonces yo me acuerdo que les comenté que Goethe decía que las plantas, ¿te acuerdas? Que las plantas se reproducen de 2 maneras. Hay una manera secuencial en la que la planta, cuando crece en vertical, se clona a sí misma, y ese es un tipo de reproducción en la cual es una reproducción secuencial, que es lineal. Y luego está la reproducción en la cual la planta se produce simultáneamente, no es secuencial, sino es cuando florece, ¿no? Y yo les decía que en estos contextos de lo que a nosotros nos interesa, nos parecía más interesante
esperar al florecimiento que vengas a repetir aquello que es tu práctica y que simplemente continúes en la reproducción o en la clonación de lo que es mi práctica, ¿no? Que nos parecía más interesante en un contexto en el que te pones a disposición de un contexto, de unas personas, de unas profesoras y tal, o el papel que nos quieran dar, que es muy interesante, y ha sido muy bonito ver que ha habido gente que sentía mucha angustia quizás durante 3 meses de no estar produciendo, y nosotros solamente tenemos que calmar esa ansiedad y de pronto al final, ¡boom!, florece, ¿no? Entonces, quizá eso tenga que ver con la frescura que dices, que ya nosotros en la selección también podemos intuir que una persona, aunque sea una persona madura, está buscando un cambio. Entonces decimos, quizás sea el momento de seleccionar a esta persona, porque lo que nosotros vamos a proponer es un cuestionamiento de dónde estás, ya que estás aquí, porque para seguir haciendo lo que haces puedes hacerlo tú sola, ¿no? Entonces, a mí esa imagen me parecía como muy clara de, bueno, que lo interpreto con esa idea de frescura que planteabas en general en el grupo. Creo que también tiene que ver con un montón, todas las decisiones que fuimos tomando desde el cómo, la metodología, la selección, ¿no? Que luego todo eso ha ido dando sus frutos, literalmente, ¿no? Yo, de hecho, podría seguir, ¿no? En esta dinámica, porque yo tengo un poco la sensación de que hay algo que empieza ahora también, ¿no? Y que podría ser interesante continuar, ¿no? En el acompañamiento, en eso que ahora empieza, en realidad, ¿no? Nuestro plan de esta semana era evitar a toda costa la idea de cerrar nada, sino que decir, no, ¿cómo que cerrar? O sea, vamos a seguir hablando de esta conversación en presente y vamos a seguir hasta dónde vas, ¿no? Y Azucena, como hay gente que va a permanecer aquí un mes más o un tiempo más, y ella vive en Madrid, ya le veo quedando con gente en pasarse y tal, y yo creo que eso, que lo que hemos generado es como unas condiciones que en una situación óptima devengan productivas, ¿no? Y luego ya hay tantas cuestiones que le puedan impedir, pero estamos muy contentas con eso. Y yo insisto en el tema de la experimentación, porque en estos momentos, en alguna de las sesiones se planteó, ¿no?, que dónde está ahora la práctica experimental, ¿no?, en estos momentos. Y porque insisto, o sea, toda práctica es experimental, eso es una obviedad, pero en una genealogía del arte experimental, vinculado a una experimentación, ¿no?, específica, bueno, pues creo que el debate, la reflexión sobre eso, o la práctica desde ese lugar, ¿no?, en este espacio, no debe de perderse, ¿no? Por la propia voluntad del programa, ¿no?, y de venir en desarrollo de proyectos que impliquen una práctica, y en la medida en la que toda práctica es experimental, pues ya está, ¿no? Creo que bueno, pues que igual tiene que ajustarse ese espacio, ¿no?, que implica programa para la práctica del Sí, realmente es que nosotras, al ser las primeras personas que han configurado el programa con ANE, el año que viene serán otras personas las que lo hagan, entonces la metodología será totalmente diferente, los calendarios serán diferentes, el sistema no será rotatorio, entonces es interesante ver que el propio programa se va a reconfigurar en función de la experiencia de las personas que lo lleven a cabo, ¿no? O sea, como que no es un programa, o sea, no es una metodología fija en la cual ingresa una persona o se inserta una persona, sino que es algo que cada agente debe hacer a la medida de su ideología, necesidades, etc.